Para abordar el tema relativo a las características de la imagen visual contemporánea, fundamentalmente la imagen electrónica y sus peculiaridades semióticas, me pareció interesante utilizar una conferencia que escribí y dicté hace algunos años en mi ciudad natal. Está referida al video como manifestación artística. Sin embargo, se hacen un conjunto de reflexiones que están justamente centradas en la problemática que nos interesa aquí abordar. ¿Cuáles son las peculiaridades de esta imagen y cómo podemos entender su estructura, su formación, su recepción y especialmente su semiótica? Comenzaba diciendo en esa conferencia que la palabra vídeo es de origen latino y que se puede traducir como yo veo. Y preguntaba a continuación, ¿qué significa ver? ¿Qué quiero decir cuando afirmo yo veo? ¿En qué consiste la experiencia de la visión? Estas interrogantes pueden parecer a simple vista muy banales, pero en realidad no lo son, porque la visión es un asunto bien complejo que no admite acercamientos ingenuos. Se necesita ante todo abandonar una habitual comprensión naturalista de los actos de ver, entendidos como una mera percepción óptica, como una pura contemplación retiniana. La visión es mucho más que simples procesos psicofisiológicos ejecutados por y mediante dispositivos sensoriales, en este caso los ojos, con la ayuda, por supuesto, del cerebro. En los desarrollos alcanzados por estos llamados estudios visuales, que han tenido en reciente data un auge tremendo, centrando la atención en la manera en que se proyecta, se difunde y se recepta la imagen visual, que han nacido al conjuro de la creciente difusión y el asentamiento de los nuevos medios electrónicos de generación de la imagen, se observa una explícita orientación al examen multilateral y multidisciplinario de la cultura visual. El profesor norteamericano Mitchell, quien acuñó la polémica noción de pictorial turn, giro visual o giro de la imagen, y es uno de los principales promotores de los estudios visuales, insistía en problematizar, teorizar, criticar e historizar el proceso visual en sí mismo. La comprensión de la experiencia visual solo puede obtenerse mediante investigaciones de lo que pudiéramos denominar el hardware y el software que la hacen posible, de sus presupuestos fisiológicos, su condicionamiento cultural y su construcción social. La noción de construcción social de la visión apunta a la existencia de determinadas condiciones socioculturales de la posibilidad misma de un campo de orientación visual y conceptual a través del cual se ejercen nuestros actos de visión, nuestros actos de ver en cada cultura, en cada sociedad y en cada época histórica. Un campo de admisiones y restricciones, de privilegios y censura, de legitimaciones y exclusiones visuales, que por supuesto, como tal, campo de una serie de aspectos positivos y negativos, por llamarlo de alguna manera, ejerce poder, responde a diversos intereses y se funda en la potencialidad de los medios técnicos disponibles para la generación de imagen y las efectividades de esta, y que han obligado también a cambiar los modelos de recepción por parte de la audiencia, del público, de los espectadores. En otras palabras, los ojos encuentran siempre una serie de prescripciones para sus acciones en los horizontes frente a los cuales están los objetos, los procesos culturales que tienen lugar. Y esas prescripciones son denominadas por dos expertos, Martín Hay, José Luis Brea, releyendo un poco las ideas de Michel Foucault, como episteme escópica, y que Paul Virilio prefiere denominar régimen de visibilidad. Y es en estos límites que los sujetos ejercen su visión, sostienen
y desplazan la atención, enfocan algo o se distraen, miran y definen al otro. Para autodefinir el yo respectivo, aprenden, conocen y reconocen, vigilan y resultan vigilados, ejercen poder y son sometidos a él. Son violentados de uno u otro modo. Repito, los conceptos de episteme escópica o de régimen de visibilidad, que es ese campo de prescripciones frente a los cuales nos enfrentamos cuando vamos a ver algo y que ya empiezan a complejizar el simple suceso de que vemos a través de los órganos sensoriales. La visión, en suma, deja de entenderse como mera percepción y es resultante de un aprendizaje en términos de interpretación, de práctica social mediatizada por determinados horizontes culturales que, empleando precisamente los constructos de la semiótica, prefiguran y regulan una sintaxis, una semántica y una pragmática de nuestros actos de ver. No existe un régimen escópico o de visibilidad como algo dado, definido de una vez y para siempre. Más bien se observan discontinuidades provocadas por cambios significativos en el tejido cultural, en especial por los que se derivan de los desarrollos tecnológicos. Y en determinados momentos pueden registrarse fracturas, rupturas de la continuidad de ese régimen escópico existente y su consiguiente cambio por otro. Siguiendo la línea trazada por las ideas de Michel Foucault, estos cambios en el episteme correspondiente provocan revoluciones, violentos cambios o sucesivos y paulatinos cambios en las estructuras epistemológicas. Revoluciones, movimientos epistemológicos correspondientes. Pudiera hablarse de una fractura de la episteme escópica derivada de la aparición y diseminación generalizada y efectiva de los nuevos medios tecnológicos. ¿Qué impacto han tenido en la visión las significativas transformaciones operadas a partir del advenimiento de la imagen electrónica? Y en particular de la imagen del video, que es un caso peculiar de esta imagen electrónica. Hoy podemos hablar toda la imagen que se utiliza en los medios correspondientes digital. ¿Cuáles son las peculiaridades de esta imagen electrónica generada por su mediación que permiten afirmar la ocurrencia de dicho cambio, de dicha mutación en la episteme escópica? En segundo lugar, vamos a detenernos en un interesante comentario que nos da pie a comprender ya esta característica. El joven albanés, ya hoy no tan joven, Henri Sala, experimentado artista contemporáneo de los medios electrónicos, definía el video como el código del tiempo. Una breve formulación que resulta sumamente precisa y puede operar como eficaz instrumento heurístico. En efecto, la naturaleza específica de la imagen generada por el medio y por los medios electrónicos en general radica precisamente en que pone al tiempo como código. En otras palabras, que convierte a la temporalidad en el sostén principal de la interpretación y por consiguiente la pone en el centro mismo de lo que semióticamente pudiéramos denominar la producción del sentido. Es decir, el tiempo comienza a operar como un factor decisivo en la producción de sentido en el proceso de la semiosis como tal. Como otros analistas han advertido, esta temporalidad generada por la imagen electrónica se expresa tanto en el modo de darse de dicha imagen como en su referencia al tiempo interno con el que opera su forma peculiar de representación. En este doble carácter de su temporalidad hay que buscar la potencialidad inherente a la imagen electrónica si la comparamos con todas las demás imágenes precedentes correspondientes. Las imágenes generadas bajo las condiciones tradicionales anteriores al invento del cine se daba con estabilidad. Estaba asociada a un soporte material de manera estructural. Dicha imagen siempre operaba con referencia a ese soporte. En cambio, la imagen electrónica no se asocia a un soporte que le conceda permanencia. Por el contrario, carece de ella, por lo que es efímera. Y ahí viene la temporalidad peculiar de este tipo de imagen. Aparece para inmediatamente desvanecerse, ceder su lugar a algo otro. Su modo de ser es un estar que permanentemente deja de serlo. Se nos presenta bajo la figura del puro fantasma.
Se trata, en efecto, de la aparición incorpórea que no supone duración, sino que se expresa en una insoportable levedad de la sombra, del ser que se desvanece, que casi no es. En este sentido, toda imagen electrónica puede caracterizarse, dada su fugacidad temporal, como eternidad del tiempo instante, del aquí y el ahora que se escapa. La temporalidad de la imagen electrónica hace igualmente referencia al tiempo interno que opera en su modo de representar, al tiempo del relato visual. La representación que la imagen electrónica nos concede no aparece como algo estático, como identidad estable, sino como un acontecer, como un transcurrir. No tiende a sostener su identidad, que era precisamente el atributo de la imagen estática anterior, sino que se comporta en y como diferencia. Su envío o entrega supone un tiempo diferido, en ese mismo sentido que le da al célebre concepto de différance Jacques Derrida. Tiempo diferido y de lectura, o mejor, de visualización, porque tenemos que utilizar el tiempo no solamente en la diferencia interna del desarrollo, del acontecer, del transcurrir, sino también en la manera con que receptamos la imagen correspondiente. En el escenario de la representación característica de la imagen estática se captura tan solo la unicidad del instante. Su narrativa, su narración queda siempre detenida, coagulada, y por el contrario, en el propio escenario de la imagen electrónica tiene lugar la secuencialidad de lo narrado. Una secuencialidad que, gracias a definiciones y potencialidades técnicas de la misma, puede ser igualmente alterada, manipulada de diversas maneras por los propios medios electrónicos, cancelada incluso como tal secuencialidad en su modo más recurrente. Es decir, en tanto la clásica sucesión cronológica, sucesiva, secuencial, que era lo característico incluso de la mayor parte de las producciones culturales antes de la aparición de este tipo de imagen. Por consiguiente, a diferencia de lo que ocurría con la imagen estática, la imagen electrónica despliega un nuevo discurso de la temporalidad. Mejor aún, abre las posibilidades de múltiples y variadas retóricas visuales temporales, nuevas narrativas, diferentes por completo a las tradicionales. De mismo modo, ampliando considerablemente su espacio de significancia como representación compleja, se hace posible una manipulación del tiempo de y en la imagen mediante su edición en el ordenador y la integración múltiple del lenguaje verbal, los complementos sonoros y los efectos especiales. O sea, la imagen electrónica crea una tremenda posibilidad de integrar una multitud y variedad, diversidad de lenguajes y por lo tanto la presencia de signos de diferentes naturalezas. Por otra parte, la flexibilidad de su presentación desborda los límites tradicionales de la espacialidad especular. Todo esto modifica completamente la carga simbólica característica de la imagen visual. Por consiguiente, se altera la experiencia de su recepción, la forma de su decodificación por el receptor, los posibles modos de interacción con la misma. Según Paul Virilio, un experto un poco apocalíptico en el análisis de esto, pero que aquí acierta en decir que así como en el siglo XVII la telescopía y la microscopía transformaron nuestra percepción del mundo, la videoscopía en la actualidad produce ahora un cambio en la visión. Nos parece a veces, en la ingenuidad con que atendemos estos factores, que cualquier proceso de esta naturaleza, por ejemplo la visión, siempre ha sido la misma y que el hombre hace unos 30, 40, 50 años, un siglo atrás, miraban el mundo, veían el mundo de la misma manera que lo estamos viendo hoy. No, los medios que se desarrollan tecnológicamente, los avances que tenemos, las transformaciones cambian ese paisaje, lo modifican completamente, pero modifican también nuestra manera de percibir la realidad. Este cambio de visión fue uno de los sueños de las vanguardias históricas en el siglo XX. Algunos de sus más destacados representantes intentaron dotar de movimiento a la imagen, fundar en ella una temporalidad en medio de la incipiente cultura urbana de la velocidad y alentado por las peripecias de la imagen cinematográfica. Los medios técnicos disponibles limitaron las diversas búsquedas y los experimentos que realizaron en dirección a la expansión del tiempo de la representación
Por ejemplo, en la imagen por parte de los futuristas Man Ray, Marcel Duchamp y los rusos Lissitzky o Alexander Rodchenko y el célebre Moholy Nagy, que fue algunos de los maestros del surrealismo igualmente, que intentaron realizarlo eso aún con las condiciones de una imagen preferentemente estática. Con el vídeo y los medios electrónicos el sueño se ha hecho realidad. Por ejemplo, Gary Hill, una de las figuras clave del video artístico contemporáneo, caracteriza sus videoinstalaciones en las que manipula imagen, sonido y lenguaje verbal con una especie de automatización orgánica que ocurre a medida que las palabras habladas empujan a las imágenes dentro y fuera de la pantalla. Nuestro sentido del tiempo con relación a las imágenes y al lenguaje resulta actualmente, dice Gary Hill, altamente manipulado. El tiempo interno de la representación era inconcebible hasta el invento del cine. Para la representación, como ha dicho José Luis Brea en varias oportunidades, en varios textos, el diferir en el tiempo era justamente lo imposible, lo irrepresentable. Se ha dicho que la fotografía reinventó el espacio con efectividad, pero el cine, basándose en una práctica especial, enfrentó a la temporalidad de diferentes maneras. Animó y continuó animando el espacio y reinventó el significado del tiempo. Y me estoy refiriendo al cine en los términos tradicionales de secuenciación sucesiva de fotogramas, de instantánea fotográfica, antes que se digitalizara. Los nuevos medios que se desarrollaron a partir de la fotografía, el cine y la televisión crearon un tiempo y un espacio nuevos. Un poco utilizando la misma idea que utilizase Einstein para caracterizar la relación espacio-tiempo, diríamos que estamos en un espacio-tiempo digital. Y esto puso en quiebra la idea tradicional del tiempo como algo serial y extensivo, e hicieron posible la constitución de un espacio-tiempo intensivo. Un tiempo que, al decir de este desasosegado siempre Pablo Virilio, profundiza lo infinitamente pequeño de la duración. Es el tiempo microscópico. En otras palabras, en las prácticas de producción y de recepción visual se inauguró una etapa nueva, post-cinematográfica. En estas condiciones generales de la visualidad, pues variaron ya lo suficiente cuantitativa y cualitativamente como para que la imagen electrónica se convirtiera en la forma dominante de la imagen visual en las sociedades contemporáneas humanas. Con esta nueva experiencia de la imagen y la consiguiente transformación de los medios de representación, se está gestando una progresiva destrucción de las formas tradicionales de interacción social y cultural, más allá de los respectivos niveles de desarrollo tecnológico en una u otra parte del mundo. Porque independientemente que algunas regiones no tengan el suficiente desarrollo como para desplegar a plenitud estos nuevos medios, estas nuevas imágenes, el impacto de la presencia de imágenes provenientes de otras regiones del mundo dejan su huella inevitablemente. Así como la fotografía creó pánico entre determinadas tribus, porque parecía que le estaban como robando el alma cuando ellos veían la imagen coagulada de sus propios rostros. Ahora llamaron primeramente la atención muy fuertemente la imagen del cine y luego la imagen del video, que llega a niveles mucho más amplios. Se está dibujando lo que el sociólogo norteamericano Arjun Appadurai calificaría como un nuevo espacio mediático, lo cual tiene toda una serie de implicaciones. Nuevo espacio y paisaje mediático. En este contexto se registra ese sorprendente auge de los nuevos medios, de las nuevas imágenes electrónicas en diversos territorios desde la actividad humana. Desde los más rutinarios, comunes y cotidianos hasta los de élite. Desde las investigaciones científicas hasta las experimentaciones artísticas. Llama especialmente la atención el creciente y multifacético empleo artístico de los medios nuevos electrónicos en diferentes latitudes. Algo que no es casual, ni es un típico asunto de moda, como algunos suponen a veces. Por el contrario, todo radica en la creciente conciencia de que solo a través de este tipo de imagen, el video en particular, con la generación de la imagen electrónica en general, es posible un arte basado en el tiempo. Time-based art. Así se le denomina en inglés a este concepto. Y un artista muy reconocido
en el mundo del videoarte, justamente uno de los pioneros, de los más célebres artistas de la videocreación, Bill Viola, asume que el tiempo es el material de base del video. Sabe que la mística de sus creaciones, su diálogo con lo trascendente, sus declarados propósitos de construir las puras imágenes de lo simbólico, cuya base no estaría en el mundo fenomenológico, sino en los estados interiores, serían simplemente inconcebibles sin el vídeo. Porque aunque la imagen que estemos viendo está reflejando determinados objetos y sucesos de la realidad, él parece tratar de meterse adentro de sí, tratar de registrarse en ese estado interior. La potencia y versatilidad de esta imagen, de estos medios, del vídeo en particular, de las imágenes electrónicas, radica para él en la temporalidad espacializada, que permite disponer de ellas en todas partes simultáneamente y en cualquier momento. Poder utilizar y disponer de estas imágenes en todas partes simultáneamente y en cualquier momento. Se trata de algo que nos remite a esa sabia y bien conocida premonición del escritor, literato, poeta Paul Valéry, cuando se refería a la conquista de la ubicuidad por el arte. Estar en todas partes, tener presencia donde quiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, simultáneamente. Y esto nos va a llevar a un aspecto que es significativo acerca de la posibilidad de que se esté registrando una especie de fractura epistémica, el modo en que percibimos, comprendemos el mundo, gracias al papel que tiene la imagen electrónica contemporánea. La complejidad de su semiótica, que es justamente a lo que nos vamos a referir en una segunda etapa de esta conferencia.